En esta sesión número 12, Derecho Procesal Civil, vamos a discutir algunos puntos importantes de la jurisdicción voluntaria judicial, así como los gastos procesales y la forma de tramitarlos. Quiero señalar que es muy importante el contenido en general de toda esta guía, toda vez que tiene varias instituciones y un contenido bastante amplio, en donde tenemos que tratar la manera de observar minuciosamente algunos puntos, si bien es cierto, pero también utilizar a través de cuadros sinópticos, esquemas o algunas cuestiones que nos vayan facilitando tanto el desarrollo de la estructura de cada uno de los contenidos. Para entrar en materia de procesal civil, tenemos la jurisdicción voluntaria establecida desde nuestro artículo 401 del Código, en donde establece aspectos muy importantes. Dentro de lo principal es cuando establece el artículo, cuando hay una cuestión que por disposición de ley o solicitud de interesados requiere intervención de juez, sin que se promueva cuestión alguna entre las partes determinadas. Recuerden que comúnmente cuando hay intervención de un juez, regularmente es cuando es un tema litigioso, es decir, una parte afirma, otra niega, se forma el controvertido y entonces vienen los procesos judiciales y ahí viene la intervención. Pero cabe señalar que algo que es muy interesante en esto es que aquí tenemos la intervención de un juez sin que haya promovida una cuestión, es decir, un litigio entre las partes. Simplemente es una gestión que no tiene injerencia en cuanto a posición o no tiene ninguna circunstancia que pueda haber alguna situación que conforme un litigio con alguna otra persona. Entonces, esa es la jurisdicción voluntaria, todo ese ámbito en donde es un desenvolvimiento, requerimiento de una persona, en donde no existe litigio con otra, y que se requiere intervención de juez. Cuando se refiere a intervención de juez, lógicamente estamos ante la promoción del proceso ante un juzgado. Y lógicamente, si es ante un juzgado, debe llevar toda la estructura de la mecánica de un proceso, sea un proceso judicial o no. En este caso, lógicamente, hay un escrito de solicitud, también hay resoluciones de trámite, hay notificaciones, hay periodos en donde a través de gestión de los medios de prueba, por ejemplo, pues se levantan actas, hay autos en donde se resuelven y en algunos casos hay sentencia. Cabe señalar que el único proceso voluntario que se resuelve a través de una sentencia es el divorcio, cuando es voluntario. Entonces, para ver lo que es un esquema a través de unos lineamientos detallados en cuadro sinóptico de un procedimiento gestionado a través de la jurisdicción voluntaria judicial, pues nosotros podemos percatarnos que está la solicitud, decreto de admisión, están las notificaciones judiciales, está también las actas que se levantan en caso de los medios de prueba, declaraciones testimoniales, incorporación de documentos, en algunos casos algún tipo de reconocimiento, ya sea un reconocimiento, puede haber un reconocimiento en personas, como el caso de la declaratoria de incapacidad, por ejemplo. No pierde algunos requisitos específicos que les he dicho que algunos de la jurisdicción voluntaria tienen, como el tema de las publicaciones y pues algo como el cambio de nombre, por ejemplo. También no tenemos algunos medios de prueba específicos o alguna intervención, más que todo otras entidades como la Procuraduría General de la Nación y el Registro Nacional de las Personas, como el caso de las rectificaciones y asientos de partidas de nacimiento. Y pues la jurisdicción voluntaria, cabe señalar que en su artículo 402, en medio, cuando se le da lectura, establece que no tiene una nominación específica, ni tampoco es lo que nosotros decimos a números cerrados, sino es abierta, cuando establece que toda la información que las leyes exigen, la realización de ciertos actos como el otorgamiento de autorizaciones judiciales, rectificación de partidas, y aquí el código abre, dice etcétera, y todos los que no estuvieran especialmente reglamentados, es decir, por eso es que nace la jurisdicción voluntaria innominada, como por ejemplo el voluntario de notificación, por ejemplo la modificación de inscripciones registrales por la vía voluntaria, esos trámites que no están precisamente nominados,
pero que son gestiones particulares de cada una de las personas, entonces llevan la misma tramitación. Se establece pues que en cuanto a los sujetos, recuerden que cuando hablamos de procesos judiciales hablamos de partes, cuando son las partes las interesadas en el litigio. Aquí solo es pues una persona la que gestiona, en donde podemos hablar nosotros de la persona que el solicitante o requirente, solamente que es ante el juzgado. Comúnmente se tramita ante el juzgado de primera instancia civil. Algunas cuestiones voluntarias pueden ir ante otros juzgados, como el juzgado de familia, los voluntarios de notificación, que pueden ser también ante los juzgados laborales. Hay un voluntario también de devolución de cédula, saliéndonos del área, un voluntario de devolución de cédula de notificación que se tramita a veces cuando no se cumplen los plazos en el ámbito laboral, para tocar un poquito lo que es el tema de los voluntarios. Pero aquí es donde están las situaciones, los principios básicos, en donde pues audiencia al Ministerio Público, pues no litigio. Recuerden ustedes la celeridad, la inmediación, la economía procesal, que son principios propiamente procesales, pero que son aplicados a la jurisdicción voluntaria. Algunas cuestiones de todos los procedimientos, como les digo, lleva un procedimiento genérico, que cada uno tiene sus propios requerimientos. Ustedes manejen siempre un esquema genérico. Como yo les podría hacer un genérico, un ejemplo es su solicitud ante el juzgado, resolución de trámite, notificaciones, audiencia interesados, publicaciones, notificaciones nuevamente, intervención de Procuraduría General de la Nación, intervención del Registro Nacional de las Personas, notificaciones y el auto judicial que pone fin al trámite. Ese podría ser un esquema genérico. Dentro de todo esto pueden ustedes crearle otro cuadro, si ustedes quieren ver así, en un cuadro sinóptico, en un cuadro conceptual que sea mucho más adecuado, donde ustedes le agreguen, por ejemplo, publicaciones, por ejemplo, cambio de nombre que ya publicaciones, o no intervención de PGN, por ejemplo, en el caso o del Registro Nacional de las Personas, en caso del asiento de extemporáneo de las partidas, y en algunas cuestiones, algunas situaciones como intervención de algunos peritos, como médicos, en el caso de la declaratoria de incapacidad o reconocimiento de preñez y parto, y algunas cuestiones que ustedes pueden ver ahí. Este auto, que es un auto judicial, es apelable en el 602. Cuando le damos lectura, establece que el recurso aplicable para la jurisdicción voluntaria es la apelación, salvo disposición en contrario, que únicamente son apelables los autos que resuelven excepciones previas que ponen fin al proceso, las sentencias definitivas dictadas en primera instancia, así como los autos que pongan fin a los incidentes que se tramiten en cuerda separada. Las resoluciones que no sean de mera tramitación dictadas en asuntos de jurisdicción voluntaria son apelables. Entonces, el 602 establece el recurso adecuado para este auto. Cabe señalar, les decía que hay un trámite voluntario que es el de divorcio, que por sus características es el único que termina con una sentencia. Esa sentencia también es apelable y pues ya viene el trámite de una situación ahí de esta. La dispensa judicial que estaba regulada, esa fue derogada por el decreto 13-2017, está regulada anteriormente en el artículo 425. Entonces, esa es a grandes rasgos lo que es la jurisdicción voluntaria judicial. También tenemos en otras leyes, por ejemplo, lo vimos en parte en una de las guías en las sesiones de mercantil, en donde hablábamos de la reposición, reivindicación de títulos de crédito, reposición de títulos de crédito que teníamos a la orden, pero en el artículo en el 632 y 33 en adelante, podemos nosotros darnos cuenta que establece lo que es la jurisdicción voluntaria. El ejemplo del 633 establece que si un título de crédito a la orden o al portador se deteriorare de tal manera que no puede seguir circulando o se destruyere, de modo que subsistan los datos necesarios para su identificación, el tenedor establece, aquí viene la parte importante, podrá obtener judicialmente en la vía voluntaria que el título sea repuesto. Entonces, también son otras leyes como el Código de Comercio que pues tiene algunos trámites que pueden ser realizados en la
jurisdicción voluntaria. También el 634 que establece la reposición y cancelación del título de crédito, y en fin, muchas cuestiones que ante los juzgados, recuerden que vamos a gestionar a través de memoriales. Las solicitudes, toda solicitud a un juzgado es a través de memorial. Recuerden que es distinto a la jurisdicción voluntaria notarial. En cuanto a impuestos, cubrimos el impuesto de timbre forense, que establece la ley del timbre forense y notarial. Las resoluciones tanto judiciales, el auto y las notificaciones y los decretos de tramitación no llevan ningún impuesto por ser de índole judicial. Y pues ese es el tema con la jurisdicción voluntaria judicial, que es bastante sencilla en cuanto a su tramitación. Hay cuestiones que, como les decía, la sesión en la guía preestructurada pues tiene los voluntarios de notificación, modificaciones de inscripciones registrales, nombramiento de representantes de mutual, de determinación de área, de ubicación de parte alícuota de bien inmueble, y como les digo, hay muchos más que podrían tener. Media vez no haya una cuestión que se promueva en ocasión de las partes, pues ustedes pueden tramitarlo a través de la jurisdicción voluntaria, a través de las gestiones ante los juzgados. Algo muy importante es en este momento puntualizar a manera de antecedente histórico que el doctor Mario Aguirre Godoy, quien fue el del proyecto del Código Procesal Civil y Mercantil, esto se incluyó en el año de 1963 y 64, entró en vigencia, en donde el procesal civil pues consignó estos trámites que tenemos nosotros ahí. De manera de estructura tenemos todos los trámites que pues están detallados en el código, cada uno con diferentes o especiales condiciones: declaratoria de incapacidad, ausencia y muerte presunta, disposiciones relativas a la administración de bienes de menores incapaces y ausentes, el divorcio y la separación, reconocimiento de preñez y parto, cambio de nombre, identificación de tercero, asiento y rectificación de partidas, el patrimonio familiar y las subastas voluntarias, que es la jurisdicción voluntaria que tenemos nosotros ahí. Puede ser abierta, y tenemos otras leyes en cuales pues tenemos pues esa tramitación también, ¿verdad? Las diligencias voluntarias de titulación supletoria, la ley de titulación supletoria, el requisito del memorial debe ir legalizado ante notario, y las firmas en cuanto a la solicitud también es otro trámite que es voluntario ante el juzgado de primera instancia civil en este caso. En ese proyecto que tenía este código, pues habían algunas cuestiones más que se habían hecho, sino hasta el 77, que salió la Ley Reguladora de Tramitación Notarial de Asuntos de Jurisdicción Voluntaria, que al notario se le delegó la competencia para poder tramitar estos asuntos desde la notaría. Pero algo muy importante, en esto se quiso incluir también el tema del divorcio voluntario ante notario, también la titulación supletoria ante notario, situaciones que por índole de conflictos agrarios, por naturaleza del matrimonio en nuestra legislación, que a la fecha pues no se permitió y salió excluido de la tramitación ante notario. Imaginemos un divorcio voluntario ante notario, imagínense, estaríamos casi igual como se tramita en otros lugares, en donde hay menos protección al matrimonio, y también el matrimonio representa un contrato, como el caso de Inglaterra, por ejemplo, que es una simple notificación a cualquiera de las partes del requerimiento de una de ellas que se quiere divorciar, y ahí está, sin tanta tramitación. Imagínense con el problema agrario en Guatemala, tramitar ante notario una titulación supletoria pues generaría mucha inseguridad jurídica en la propiedad. Bien, esta sesión termina con los gastos del proceso. Recuerden que un proceso genera gastos, un proceso, independientemente de cómo fenezca, tal está el estudio del contrato de servicios profesionales, pues genera gastos de pago de honorarios, genera gastos en pago de peritos, en algunos casos en lo que es papelería, lo que son cuestiones, todos los gastos procesales que no solo son el tema de honorarios. Las costas procesales pues es quien va a cubrir normalmente esos gastos al finalizar un proceso.
Hay un principio que es el principio objetivo del vencimiento. Este principio objetivo del vencimiento, pues nosotros lo tenemos regulado por acá en el artículo 573, que es el vencido, la parte vencida, se obliga o debe compensar a la otra en cuanto al reembolso de las costas, es decir, incluidos los honorarios, los proyectos de liquidación de honorarios se deben de realizar al finalizar los procesos para que pues sean cubiertos por la parte que fue vencida. Hay una excepción en cuanto a que el vencido pues no pague costas procesales en cuanto a esta situación, o el reembolso de las costas es cuando haya litigado con evidente buena fe y pues no haya colaborado en toda parte en el proceso. Pero el artículo 575 establece cuando no hay buena fe. No hay buena fe, por ejemplo, en el caso de rebeldía, cuando haya necesidad de promover la ejecución, o se niegue a las pretensiones evidentes de la demanda o la contrademanda. Un ejemplo de una paternidad, podríamos nosotros ver de que desde el inicio en la contestación de la demanda, pues negó incluso conocer a la madre, y negó incluso haber tenido relaciones con ella, y algún tipo de circunstancia, ¿verdad? Entonces, y la prueba de ADN, por ejemplo, saliera positiva, entonces eso es negar una pretensión desde el inicio de un proceso que era prácticamente más que evidente. O sea, eso hubiera ahorrado no solo cuestiones de tramitación judicial, sino el tema de costas. Entonces, son cuestiones que el 575 alude. Por ejemplo, aquí está, por ejemplo, si la parte hubiera aducido documentos falsos, testigos falsos, o algunas cuestiones que se encierran en el rubro de mala fe. Entonces, hay cuestiones que lleva todo lo que son las cosas procesales, y ahí está el principio objetivo del vencimiento, los casos que se eximen de la condena de costas, cuando hay buena y cuando hay mala fe. A veces es bueno terminar un proceso al inicio, es mejor una buena negociación, una buena conciliación, a un proceso largo y una sentencia no solo acorde, sino desgastante. Yo siempre he sido partidario que un proceso es como una enfermedad para una persona. Entonces, entre más rápido se saque de esta circunstancia, pues es mucho mejor. No lo veamos en cuestión de honorarios, porque lógicamente un proceso grande hasta sala o hasta corte pues va a representar más honorarios, pero lógicamente pues recuerden ustedes que para eso estamos, para resolver problemas, para gestionar ante tribunales, somos abogados o vamos a hacerlo, y pues tenemos esa misión de gestionar en nombre de alguien, intermediar en cuanto a un litigio, estar en medio de un problema. Pues cuestiones que tenemos ahí en cuanto al trámite de las cosas, pues tenemos nosotros ya el 580, en donde establece que el que pida regulación de costas presentará el proyecto de liquidación ajustado al arancel y el juez oirá en incidente. El trámite es en incidente, recordando que el trámite del incidente está pues, se solicita, audiencia en otra parte 2 días, prueba 8 y se resuelve en 3 según la ley del organismo judicial. La certificación de ese auto pues consiste en título ejecutivo, pues ya si no se paga o si no se hace efectiva de la forma en el incidente, pues ya vendrá el proceso de ejecución para hacer los requerimientos efectivos. Entonces, lo que tengo que hablarles de lo que es la sesión número 12 de procesal civil, pues es bastante sencilla. Trabaja en cuadros sinópticos, trabaja en esquemas, trabaja en cada uno de los procedimientos de una manera minuciosa. Háganlos ustedes, apóyense de bibliografía de libros, pero todo esto está en la ley. Apóyense con un poquito para conceptos y definiciones con lo que es la bibliografía, grafías o algún material de apoyo, pero generen su propio material. Es muy importante que generemos nuestros propios esquemas para que podamos acudir a ellos en cuanto a la consulta. Les agradezco mucho su atención y pues sigamos adelante con el estudio.